en el primer bloque vamos a tener a la doctora Alicia Padilla de España, quien va a hablar evaluando los nuevos conceptos en exacerbación de asma. Y después, a continuación, sigue la doctora Marina Blanco de España, decodificando las vías inflamatorias en asma. Así que vamos a empezar con las presentaciones de ellos. Muy bien, estamos un poquito adelantados. Seguramente tenemos una pequeña pausa y 7:30 en punto largamos Arrancan con las primeras presentaciones. Buenas tardes, yo soy Alicia Padilla, neumóloga en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria en Málaga, en España, y es un placer compartir con ustedes esta presentación titulada Evaluando nuevos conceptos en exacerbación en el asma. Antes de nada, agradecer a la doctora Ana Stock su invitación a participar. El objetivo es reflexionar sobre cómo hemos definido las exacerbaciones hasta ahora, qué limitaciones presentan esas definiciones y cómo, a través del trabajo conjunto de SEPAR y de ALAT, podemos avanzar hacia enunciados más claros y útiles. En el momento de grabación de esta presentación, es decir, en septiembre, el documento de consenso ALAT-SEPAR sobre la definición y clasificación de las exacerbaciones del asma está aceptado en la revista Hora y en la revista Respirar. Lo que pasa que aún no ha sido publicado. Estos son los autores firmantes del documento de consenso, tanto de SEPAR como de ALAT. La doctora Stock como primera firmante, pero debemos reconocer pues que todo esto surgió pues de la inquietud y de una idea que tuvo el doctor Gabriel García, al que hay que darle su reconocimiento como impulsor de esta idea. Este proyecto ha contado con la colaboración de un panel compuesto por 14 expertos de ALAT y 14 expertos de SEPAR. Para asegurar la calidad de las aportaciones, los panelistas seleccionados debían ser miembros activos de estas sociedades y tener al menos 5 años de experiencia en el manejo de pacientes con asma grave. Así garantizamos que las opiniones recogidas representan una visión sólida desde la práctica clínica y la investigación. El primer paso fue plantearnos una pregunta básica pero crucial. ¿Qué definiciones de exacerbación existen en la literatura científica? Aunque el término exacerbación es muy utilizado en la práctica diaria y en la investigación, la realidad es que no siempre hablamos de lo mismo. Esta heterogeneidad dificulta comparar estudios y establecer estrategias uniformes de manejo. El método seguido se basó en la revisión sistemática de la literatura y posteriormente en la aplicación de una metodología Delphi con 2 rondas. De esta manera combinamos evidencia bibliográfica con consenso de expertos. Finalmente revisamos 67 publicaciones. Encontramos que las definiciones suelen agrupar las exacerbaciones en 3 niveles: leve, moderada y grave. Las exacerbaciones leves se entienden como un aumento transitorio de síntomas o de la necesidad de medicación de rescate que no requiere cambios adicionales en el tratamiento. Sin embargo, las exacerbaciones moderadas sí que contemplan la necesidad de aumentar la dosis de corticoides inhalados o de mantener durante 2 o más días un incremento en el uso de medicación de rescate. Las definiciones de Redel y de Virchow introducen pequeños matices, por ejemplo, la duración mínima de los síntomas o el criterio de cambio de tratamiento. El término exacerbación grave se reserva para episodios que requieren corticoides orales, visitas a urgencias o incluso hospitalizaciones. Sin embargo, incluso dentro de esta categoría hay discrepancias sobre la duración mínima del evento, la dosis de los corticoides orales y la forma de registrar dicho evento. Llegados a este punto, quiero subrayar que no todas las exacerbaciones graves son iguales.
Los criterios actuales agrupan situaciones muy distintas bajo una misma etiqueta, lo que genera confusión. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que requiere 3 días de corticoides orales frente a otro que necesita un ingreso hospitalario o incluso una intubación o un ingreso en la UBI. De ahí surge la necesidad de replantear las definiciones. Con este problema en mente, el comité científico elaboró una serie de enunciados originales para 3 nuevas categorías. 1. La exacerbación muy grave, 2. La exacerbación grave y 3. La exacerbación no grave. Posteriormente, estos enunciados fueron sometidos a comentarios del comité, a un sondeo previo y después a una primera ronda de Delphi en la que participaron todos los expertos. Tras analizar las respuestas y comentarios, se modificaron algunos textos y se incluyeron nuevas propuestas que fueron valoradas en una segunda ronda Delphi. El objetivo final, consensuar una lista clara y práctica de criterios que permitan clasificar mejor las exacerbaciones. Para que no hubiese sesgo, el comité científico no participó en la ronda Delphi. Hemos agrupado las exacerbaciones leves y moderadas en exacerbaciones no graves. Este tipo de episodios, aunque no ponen en riesgo la vida del paciente ni requieren hospitalización, tienen un impacto importante en la calidad de vida de nuestros pacientes y en el uso de recursos sanitarios. Para que se cumplan los criterios de exacerbación no grave, deben cumplirse todos estos criterios. Aumento de síntomas asmáticos, ya sea tos, sibilancias o presión en el pecho o disnea, pero con una saturación normal por encima del 90%, con una frecuencia respiratoria por debajo de 30 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca por debajo de 120 latidos por minuto, un FEV1 o pico flujo por encima del 50% del predicho. El paciente, por supuesto, puede hablar con frases, no requiere ingreso hospitalario o la atención en urgencias es menor a 24 horas y requiere tratamiento adicional para evitar una exacerbación grave. Se establece el diagnóstico de exacerbación grave de asma cuando se cumple al menos uno de estos criterios, o bien insuficiencia respiratoria no hipercápnica, o que el paciente hable con palabras sueltas y respire usando los músculos accesorios, o bien que el FEV1 o el pico flujo esté por debajo del 50% del predicho, o una frecuencia cardíaca por encima de 120 latidos por minuto, o una frecuencia respiratoria por encima de 30 respiraciones por minuto, o si el paciente necesita ingreso hospitalario o una atención en urgencias por encima de 24 horas, eso ya sería una agudización grave. Además, también si el paciente necesita corticoides sistémicos durante más de 5 días o en aquellos pacientes que son corticodependientes, si es necesario doblar la dosis de corticoides al menos 3 días, eso es criterio de agudización grave. Y por último, nos pusimos de acuerdo para establecer los criterios para diagnosticar la exacerbación muy grave de asma. Esta exacerbación muy grave es la que conlleva riesgo vital, es decir, es la que potencialmente puede conllevar a la muerte del paciente y por eso es muy importante establecerla. ¿Qué criterios diagnósticos establecimos? Pues bien, que el paciente estuviese en paro respiratorio o que necesitara un ingreso en la UCI o en la UCRI, que requiriera ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva, que el paciente tuviese una hipercapnia o acidosis respiratoria, que tuviese también un movimiento paradójico abdominal, un deterioro del nivel de conciencia o inestabilidad hemodinámica. Me gustaría terminar con unas breves conclusiones, como que las definiciones previas de exacerbación en asma son heterogéneas y generan confusión, y de ahí la idea de realizar este documento de consenso. Existía la necesidad de diferenciar mejor entre exacerbación no grave, grave y muy grave. Y el trabajo colaborativo entre ALAT y SEPAR,
Mediante esta metodología Delphi, buscaba alcanzar un consenso sólido que pueda aplicarse tanto en la práctica clínica como en la investigación. Por último, me gustaría agradecer al comité científico y a todos los panelistas su trabajo y, por supuesto, a ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes desde España y muchas gracias por la invitación a participar en el tercer Congreso Internacional de Asma de Ganoa. Voy a hablar de la decodificación de las vías inflamatorias en el asma. Y cuando nos enfrentamos como clínicos a un paciente con asma, solo vemos la punta del iceberg. Vemos los síntomas, podemos medir la función pulmonar o la inflamación de modo grosero. Si vamos a la anatomía patológica, podemos observar que el bronquio del paciente asmático tiene una serie de alteraciones que, dependiendo de la gravedad, pueden afectar más o menos, pero la pregunta es cuál es el mecanismo fisiopatológico que subyace para provocar todas estas consecuencias en la pared del bronquio. Estamos en la era de la inteligencia artificial y le he preguntado al ChatGPT cuál fue el avance o los avances fisiopatológicos más importantes en el asma y me ha respondido que el primer avance fue el descubrimiento de la IgE en el año 1966 y, por tanto, se ha desenmascarado la ruta inflamatoria en el asma alérgica. Se ha tardado 20 años en descubrir los linfocitos Th2 y con ello la inflamación eosinofílica, también conocida como inflamación Th2 al estar mediada por estas células. 20 años después aproximadamente se descubren las células ILC2 y por tanto ha pasado a denominarse inflamación T2, la producida tanto por la implicación de las células Th2 como las células ILC2. Y en los últimos años ha recobrado un papel protagonista muy importante el epitelio bronquial y en concreto las células epiteliales, a las que me referiré más adelante. El doctor Cristian Domingo, en una editorial del año 2014, titulaba Desde la cascada alérgica hasta la enfermedad conducida por el epitelio, un largo camino para el asma bronquial. Pues ya estamos en el epitelio y por lo que respecta al mecanismo fisiopatológico subyacente al asma alérgica es mucho más conocido y mucho más fácil de reproducir a nivel de investigación, por lo que simplemente voy a mencionar de forma rápida que un alérgeno lo que hace es que a través de la célula presentadora de antígenos, de las células dendríticas, transforma los linfocitos Th0, linfocitos naïf, en una diferenciación en linfocitos Th2, que a su vez son responsables de diferenciarse células plasmáticas productoras de IgE, en las cuales cuando un individuo sensibilizado vuelve a exponerse al mismo alérgeno, se produce una liberación de una serie de mediadores por las células efectoras que producen toda la inflamación y al final el remodelado tan preocupante en el asma. El mecanismo de inflamación T2 en el asma, como comentaba, está liderado sobre todo por los linfocitos Th2 y por las células linfoides innatas C2 y por tres grandes interleuquinas que son la 4, la 13 y la 15. La interleuquina 4 y 13 promueven la activación de células B, la diferenciación en células plasmáticas, participan en la producción de IgE, pero tienen también un papel muy importante en promover la hipersecreción de moco y el remodelado por depósito de colágeno y por proliferación de las células musculares.
Y la interleuquina 5, su papel fundamental es en la diferenciación, maduración, tráfico y supervivencia de los eosinófilos. Pero aunque estas dos células y estas 3 interleuquinas son los protagonistas principales de la película, no hay que olvidar la importancia que tienen los protagonistas secundarios para que la obra salga bien. Y en este sentido quiero mencionar una serie de quimiocinas que facilitan el reclutamiento de los eosinófilos desde la sangre a la vía aérea, que por destacar algunas, pues destaco la RAMTES o la eotasina 1. Como comentaba, las dos grandes protagonistas de la inflamación T2 son las ILC2, responsables de la respuesta inmune innata, y las TH2 de la respuesta inmune adaptativa, que ambas tienen una serie de aspectos convergentes, pero también otros divergentes, que por motivos de tiempo no voy ahora a... Sin embargo, aunque pretendo mostrar de forma muy simplificada la inflamación del asma, no quiero dejar de poner en manifiesto que las ILC2 liberan interleuquina 5, suele ser donde ponemos el foco, pero también liberan otras interleuquinas y a su vez están influenciadas por una serie por alarminas, por otras interleuquinas, por una interrelación con una serie de células. Es decir, que poner de manifiesto la complejidad que existe, del mismo modo que cuando hablamos de que se activan los eosinófilos, es preciso tener en cuenta la cantidad de moléculas liberadas por los mismos y la cantidad de células sobre las que pueden actuar, que a su vez se retroalimentan entre sí, perpetuando un mecanismo inflamatorio muy complejo. La interleuquina 13 contribuye a producir moco y a disminuir el aclaramiento mucociliar, un aspecto también novedoso en los últimos años en el manejo del asma. Lo que hace la interleuquina 13 es que aumenta las células productoras de moco, reduce las células ciliares y la función de estas, y sobre todo aumenta la síntesis de mucinas, como es la MUC5AC o MUC5B, y esto todo se traduce al final en un exceso de moco y en los tapones de moco. En otro orden está la inflamación T1 en el asma, en la que las células naïf se diferencian hacia células TH1, productoras de interferón gamma, o células IL-17, que promueven la activación y el reclutamiento de neutrófilos, provocando esa inflamación neutrofílica de la vía aérea, en la que también actúan como actores secundarios una serie de quimioatrayentes de los neutrófilos, como son la CXCL1, 2 u 8. En una publicación muy reciente se pone de manifiesto los distintos patrones inflamatorios, biomarcadores, componentes celulares y fenotipos clínicos del asma, y lo que quiero destacar es que en los dos extremos está la inflamación tipo 2 y la inflamación tipo 1, pero estos autores contemplan también en un porcentaje nada despreciable de un 25 a 35% una inflamación mixta T1, T2, que tiene sus propios protagonistas, sus propias células y una forma fenotípica de manifestarse, que generalmente es un asma grave resistente al tratamiento. Para finalizar, quiero mencionar los nuevos protagonistas en la inflamación del asma, que son el epitelio bronquial, que es la puerta, el primer contacto, la primera barrera con los agentes externos como alérgenos, virus, bacterias, contaminación, humos, etcétera, y las alarminas. Las alarminas, las principales son la TSLP, la IL-25 y 33, pero voy a centrarme sobre todo en la TSLP porque está implicada tanto en el asma alérgica eosinofílica como en el asma eosinofílica, pero quiero resaltar su papel en el asma T1 a través de la diferenciación hacia células TH17 y también la importancia de que células como los macrófagos o las células mastocíticas tienen receptores directos para la TSLP, lo cual hace que tenga un papel muy importante
en los daños estructurales que se observan en el asma. Por motivos de tiempo no puedo extenderme, pero las citoquinas epiteliales tienen un papel en este remodelado. Como conclusiones, decir que el asma sigue siendo un desafío debido a la fisiopatología subyacente, la heterogeneidad en la presentación, la variabilidad en la respuesta al tratamiento, que esa dicotomía T1-T2 es útil conceptualmente, pero es insuficiente para capturar toda la complejidad de la fisiopatología del asma, y que yo confío en que los avances vengan de la mano de la genómica, la proteómica, la metabolómica, para descifrar esos complejos laberintos del asma. Muchas gracias por su atención. Con todo el panel. Ya los tenemos acá presentes a todos. Están todos conectados. ¿Está Marina? Buenas noches. Hola Buenas noches, Marina, muchas ¿cómo gracias. están? ¿Cómo están? Gustavo, Fer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas Miguelito, noches. Bien, bien. Erika. Muchas Gusto de gracias por verlos. estar. Marina, Buenas noches. buenas noches. Marina, yo sé que es la 1 de la mañana donde estás, o 2 de la mañana, perdón por siempre tenerte acá presentes a todos. Queríamos hacerte una pregunta para después dejarte libre, para que puedas ir a dormir. El primer congreso GANOA que tuvimos, no sé si recordás, que nos diste este tema. Quiero, no sé si te acordás de que yo te hice una pregunta. Perdón, que tengo un retorno acá. Sí, hay un retorno, no sé si ustedes escuchan. Muy bien, ahí estamos mejor. Ahí está mejor. No sé si vos te acordás, Marina, en el primer congreso GANOA que diste, empezamos a hablar de esto, de la inflamación T2, de los diferentes tipos de inflamación alérgica, eosinofílica. Recién estábamos empezando a hablar de este tema. Y la pregunta que yo te hice, que te quiero volver a hacer de nuevo, cada vez se nos complejiza más esto del tema de la inflamación en asma. Y vemos muchas veces, empezamos por ejemplo con un tratamiento en un paciente y resulta que anda muy bien porque pensamos que tiene una vía inflamatoria y con el tiempo resulta que el paciente empieza a andar mal con ese biológico. ¿Qué pasó? ¿Elegimos mal el biológico o realmente cambió o el paciente tiene mixto? Y la respuesta que vos me diste en ese momento, que me acuerdo, que por eso quiero que profundicemos un poco más el tema, que esto es como si fuese un río y que tiene colaterales después. Y que tal vez que cerramos una canilla y después se abre otra. ¿Cuál es tu concepto hoy en día? Si te parece que es suficiente los biomarcadores que tenemos, cada vez encontramos más vías inflamatorias, ¿te parece que tenemos que agregar otra cosa más para poder fenotipificar a los pacientes? ¿Vendrán nuevos biomarcadores? ¿Cuál es tu opinión, Marina? Bueno, pues en primer lugar quiero saludaros a todos, agradecer la invitación, aunque sean estas horas de la madrugada, pues estoy encantada de participar aquí. Y por ir directamente a la respuesta, Ana, pues te respondería lo mismo que hace 3 años, solo que añadiría algo más. Está claro que cuando tratamos a estos pacientes con un biológico, conseguimos bloquear determinadas vías e incluso utilizando los sencillos biomarcadores que utilizamos a día de hoy,
pues vemos reflejado, pues por ir a lo sencillo, como si utilizamos un antieosinofílico bajamos los eosinófilos, o cuando utilizábamos, o en otros pacientes, disminuye la IgE, por ejemplo. Bueno, pues yo he tenido pacientes que tratados con un biológico que tenían, por ejemplo, la IgE muy alta en los inicios, cuando se trataban con omalizumab, y ese mismo paciente, al cabo de los años, tuvo una buena respuesta inicial, ha dejado de responder y la IgE en ese momento y hasta la actualidad, porque son pacientes que los he cambiado a otro biológico y los sigo desde hace años, y hasta la actualidad, la IgE no se ha vuelto a elevar. Es decir, y al revés, pacientes que se ha logrado bajar los eosinófilos, que han permanecido mucho tiempo bajos y se elevó la IgE, etcétera. O sea que yo sí aprecio que hay un cierto baile de biomarcadores que supongo que lo que están traduciendo es que bloqueamos unas vías, se activan otras. Y luego la diferencia que noto con respecto a hace 3 años es que cada vez se va complicando más la fisiopatología del asma. A mí me resultaba mucho más fácil explicarla hace 3 años, que me parecía que ya lo tenía todo claro, de lo que me resulta ahora. Porque por eso he introducido en la presentación que creo que hay esos grandes, los protagonistas principales de la película, de los que hablamos siempre, esas células principales, esas interleuquinas, pero yo tengo la impresión de que hay muchos actores secundarios más pequeños, papeles menos destacados, pero imprescindibles para que se produzca toda la compleja proceso inflamatorio del asma. Y estoy convencida de que cuando observamos que pacientes con los mismos, que nos parece que son iguales porque tienen los mismos valores de eosinófilos, el mismo tipo de asma nos parece, y unos responden, son hiperrespondedores y otros no lo son, pues estoy convencida que detrás de eso hay otras pequeñas moléculas, otras afluentes del río, otra serie de vías que marcan esa diferencia. Bueno, excelente pregunta y esperemos Muchísimas que en el gracias. próximo congreso hagamos de nuevo la misma pregunta y veamos a ver qué nos responde. La llevaré mejor preparada, entonces. O que De tengamos todos modos, elementos para poder diferenciar un poco mejor, ¿no? De O todos nuevos modos, no sé biomarcadores, si sí. hay margen de tiempo para hacer un mini comentario. Sí, por supuesto. Vale. Bueno, yo el fenotipado de los pacientes a día de hoy lo entiendo como algo más amplio. Para mí, aunque sea anacrónico, el fenotipado de los pacientes empieza en la historia clínica, ¿no? Y entonces yo lo primero que le pregunto casi a día de hoy a un asmático es si es petora, si tiene una hipersecreción bronquial. Y a mí eso ya me deriva al paciente de entrada, pues por lo menos a pedirle un cultivo de esputo para ver que no tenga, cada vez vemos pacientes que tiene más complejos y más evolucionados y entonces, pues alguno de esos pacientes simplemente tiene una infección bronquial crónica. Yo creo que eso es un fenotipo también de paciente porque requiere un manejo de ese aspecto. O eso me lleva a pedirle un TAC, que no se lo pido, aunque pueda ser criticable, pero no se lo pido sistemáticamente a todos los pacientes. Y sin embargo a los hipersecretores sí se lo pido, y si ahí detecto unas bronquiectasias, pues yo creo que eso también es un fenotipo, más allá de todos los otros biomarcadores, y a mí eso me sirve pues en ese subgrupo de pacientes para darle una opción a la citromicina, por ejemplo. Creo que luego hay que, para mí en el fenotipado entra
estar muy pendiente de enfermedades asociadas al asma, como puede ser la aspergilosis broncopulmonar alérgica, porque ese es un fenotipo de asma es otra enfermedad, pero cursa con asma y también tiene un manejo diferencial, o que no se nos escape una JEPA o EGPA. Esa parte de exprimir un poco más el asma creo que es muy importante, y que también es muy importante las comorbilidades de la poliposis nasal, de la dermatitis atópica, de la esofagititis eosinofílica. Entonces, no limito el fenotipado a los biomarcadores, que era la pregunta que me hacías, sino que me considero un médico fundamentalmente clínico, y creo que todo lo que rodea al paciente, que da mucha información que puede suponer manejo diferencial. Así es, Marina. Creo que todos los que enseñamos asma estamos enseñando eso, que los biomarcadores son una partecita, pero la clínica es soberana, como nos enseñaban en la Facultad de Medicina. Bueno, muchas gracias, Marina, por tu participación de siempre, por estar despierta siempre para nosotros, para Latinoamérica. Así que te agradecemos realmente. Un aplauso, como está diciendo Miguel, un aplauso para vos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues y le damos ha paso. sido un gran placer y Gracias. mucha suerte con lo que queda del Congreso, que me parece que el programa es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos paso a Gustavo, al doctor Gustavo Douglas, que va a moderar la mesa panel. Gustavito, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, agradecerle a la doctora Blanco y a la doctora Padilla, pues nos han transmitido, aunque no estén en este momento, no nos estén escuchando, pero bueno, vaya el agradecimiento, pues nos han transmitido conocimientos muy actualizados, conocimientos muy valiosos, y para llevar esos conocimientos a una mesa de discusión, de análisis, y para integrar las distintas visiones desde Argentina, Chile y México, le vamos a dar lugar a nuestros panelistas. Y en primer lugar me gustaría preguntarle al doctor Saldarini cuáles son las características más importantes que tienen sus pacientes con asma grave, los pacientes que atiende, ¿no es cierto?, en su centro, porque estos pacientes son los que, digamos, más trabajo nos dan, los pacientes en los que más nos cuestan prevenir las exacerbaciones, en los que más nos esforzamos por determinar el tipo de inflamación que tienen. ¿Cuáles son las características de este tipo de pacientes, las características más importantes, Fernando, que vos tenés en tu centro, en tu experiencia? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, gracias, Ana, como siempre, por la invitación. Y esta locura linda que hiciste. Bueno, el centro, o sea, es una unidad que ya formamos hace varios años, que trabaja en forma conjunta. Hay 2 dermatólogos, 2 otorrinos y una alergista, por lo cual los pacientes entran en un circuito. Mucha gente que debe estar acá, que fue a rotar, los pacientes entran en un circuito. Nosotros publicamos hace poquito en Medicina toda nuestra base de datos. Hoy tenemos 106 pacientes en seguimiento, y los pacientes vienen de todas formas. Lo que más me impactó cuando uno ve estos pacientes, que el 50% de estos pacientes tenían corticoidodependencia. Eso es un dato muy fuerte. Me parece que nosotros, como neumonólogos, yo también hago mea culpa, que estoy llegando tarde a la indicación de un biológico a un paciente que ya viene con una corticoidodependencia, y el 20% de nuestra base de datos tenía insuficiencia suprarrenal, que es otro dato bastante crudo e importante. La fenotipificación nuestra nos marca que el 60% de los pacientes tenían PRIC-TES positivo, y entre poliposis y rinosinusitis, como dijo recién la doctora Blanco, siempre hay que buscar estas comorbilidades, llegamos casi al 65%. De dermatitis atópica tenemos 4 o 5 pacientes. Y otro dato también importante, que en la escala analógica de depresión, 19% de los pacientes tenían depresión, porque eran pacientes que
iban constantemente a la guardia, hacían sobreuso de corticoides, tenían ausentismo laboral, tenían que tener a alguien que los cuidara. Los mismos con los menores de 18 años, nosotros no vemos, pero sí pasa lo mismo con el ausentismo que tienen en la escolaridad. Lo más o menos es eso ahí, la masa de pacientes que seguimos son pacientes con una media de eosinófilos de 400, una media de feno de 40 y con mucho PRIC-test positivo, con una idea de inicio de la enfermedad que prevalece 2 picos, un pico en la adolescencia, que viene el alérgico, y un pico en los 40 años, que son mujeres con sobrepeso y eosinófilos. No sé si con eso más o menos te aclaré y te pude... Sí, perfecto, muchas gracias. Muy esclarecedora tu respuesta. Ahora me gustaría preguntarle al doctor Antúnez, desde su perspectiva y volviendo al tema de las exacerbaciones, ¿cómo nos sugiere manejar los diferentes tipos de exacerbaciones? Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias y un saludo acá desde Chile. Quiero agradecer a Anita una vez más por su consideración de invitarme a participar a este tipo de actividades y es un agrado estar con toda Latinoamérica. Así que felicitaciones, Anita, una vez más. Gustavo, es una muy buena pregunta. Este consenso, voy a partir por eso, por la presentación de la doctora Padilla, creo que ayuda muchísimo. Yo hasta hace un tiempo tenía y generaba mucha confusión esto de la clasificación clásica que utilizábamos de leve, moderado y grave. Yo trabajo como jefe técnico de una unidad de cuidados intensivos y siempre tenía la dificultad con la gente que trabajaba en el servicio de urgencia de que existía esta paradoja que me decían, no, doctor, mira, si tiene una crisis grave, o sea, tiene una crisis moderada y me lo hospitalizaban. Y conceptualmente el paciente ya venía con falla respiratoria, poca la tenía, pero estaba presente. Entonces, y en algún momento ocurrió con 2 casos que de esos pacientes que eran moderados y que ingresaron al servicio médico quirúrgico, que así se conoce acá, médico quirúrgico. 2 de ellos se hicieron una crisis cuasi fatal en el transcurso de la noche, terminaron intubados y trasladados a la unidad de cuidados intensivos en la noche, obviamente. Por lo tanto, esta nueva propuesta, Separalat, es muy interesante porque en definitiva saca este factor confundente del ED moderado y permite que tanto aquellos que trabajan en urgencia como los intensivistas tengan clara la película de que hay que hacer una diferenciación. Eso no es grave. Y esa gravedad tú la vas a definir en si se hospitaliza o no. Y acá, por lo menos en mi centro, bajo eso que les cuento, se tomó la decisión de que ya ningún asmático que se hospitaliza entra a un servicio de camas básica, sino que todos van a la unidad de cuidados intensivos. Parecía al principio una exageración, pero el tiempo nos ha dado la razón porque cuando tomamos esa medida nuevamente hubo 2 casos de unidad de cuidados intermedios que presentaron una crisis grave y que terminaron nuevamente en la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, yo creo que ese es el primer gran alcance en el sentido de la identificación de aquellos pacientes que se hospitalizan y en nuestro centro directamente en una unidad de cuidados de pacientes críticos, que puede ser ya sea intermedio o UCI. Aquí hacemos la diferenciación. Yo creo que en cada centro es en particular diferente. Perfecto, muchas gracias. Si bien Marina y Anita estuvieron hablando del tema, me gustaría, doctora López Estrada, que nos diga usted si considera que solamente tenemos que usar los biomarcadores para fenotipificar o si tenemos alguna otra herramienta, más allá de lo que se estuvo conversando desde su óptica. ¿Hay otras herramientas? ¿Hacen falta, digamos, solamente los biomarcadores? ¿Es útil, como decían, la historia clínica? Cuéntenos, doctora. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Me siento muy contenta de estar en este panel con tantos apasionados del asma y del asma grave. Quiero agradecer antes que todo, y bueno, a Anita y a Ganoa por este increíble congreso. Acá en México, creo que a partir de que empezó a describirse toda la alternativa de los anticuerpos monoclonales, sí caímos en el uso excesivo de solo biomarcadores para
fenotipificar y elegir el biológico. Y eso empezó a consumir demasiados recursos y a una sobreutilización y mala interpretación del feno, de los eosinófilos. Entonces, sin lugar a dudas, la herramienta que yo consideraría básica es la evaluación sistemática y multidimensional que implica, como ya decían hace un momento, la magistral historia clínica, ese proceso médico que incluso tiene mucha fuerza para trabajar adherencia con los pacientes en asma, para trabajar pues, la perspicacia clínica que nos ayude a identificar desencadenantes. Entonces, exposiciones, riesgos. Entonces, creo que la herramienta que no se nos puede olvidar en el proceso de fenotipificar es la propia pericia médica, la muy buena realización de una evaluación clínica, tanto actual como histórica, porque creo que a veces parte de los daños que estamos viendo hoy como asma grave, pues empezaron hace mucho tiempo o son exposiciones antiguas, ¿no? Entonces, este diseño ordenado y sistemático de investigar riesgos, exposiciones laborales, domiciliarias, incluso recreativas, nos parece a veces repetitivo, pero creo que es la base fundamental de la evaluación. Y agregar pues todo, ¿no? La fenotipificación actualmente creo que incluye todo este fenómeno clínico que puede incluso ir variando a lo largo del tiempo y entonces agregarle los biomarcadores propios de este río que nos describían o de este cauce que va bajando de la inflamación y pues bueno, acá nosotros sí cada vez más hacemos tomografía como parte del proceso de evaluación y fenotipado, la evaluación de respuesta broncodilatador, tapones mucosos en la tomografía y las comorbilidades T2 que muchas veces nos apoyan o nos orientan hacia la decisión de uno u otro de los biológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la evaluación de comorbilidades, etcétera, es un proceso que por eso se llama multidimensional, porque incluye todo un poco, pero que es algo que está demostrado que estandariza la identificación de los pacientes y ayuda a la personalización del tratamiento. Perfecto. Está claro que hay que volver a las fuentes, a la historia clínica, que los biomarcadores que tenemos todavía no son suficientes. Y bueno, esperemos que en el futuro tengamos alguna otra herramienta de evaluación objetiva, ¿no? Yo les quisiera preguntar a cualquiera del panel que me quiera responder, ¿qué utilidad le dan a los esteroides inhalatorios en el manejo de las exacerbaciones, sobre todo de las exacerbaciones leves o no graves, digamos así? Doctor Antunes, no sé si nos quiere, o Erika. Sí, gracias. Las exacerbaciones son un tema, ¿cómo decir?, cada vez más ruidoso, diría yo, porque con esta descripción de que muchas veces la exacerbación sucede y no es solo T2, o que puede haber exacerbaciones de orígenes distintos, creo que vale mucho la pena, más que continuar con la percepción de leve, moderado, grave, considerar cuál es el posible detonante de la exacerbación para decidir si le puede convenir incrementar los esteroides inhalados a dosis muy, muy altas transitoriamente para contenerlo, o si quizás la intervención es otra y no propiamente esteroides, ¿no? Que podría ser manejo de moco, o podría ser propiamente el tratamiento de la causa, si es viral o bacteriana. Entonces, estoy como con mucha claridad de que la posibilidad de usar los biomarcadores, especialmente feno y eosinófilos, así como PCR,
algo como lo que hemos visto que se hace en Prisma y esto de la fenotipificación de las exacerbaciones nos ayudaría mucho a no tratar por tratar, sino a identificar qué pasó y dirigir el tratamiento también en la exacerbación, más allá de si es leve, moderada o grave. Eso es lo que yo comentaría. Incluso en los pacientes con asma grave, pues nos hemos encontrado muchas sorpresas cuando hacemos fenotipado de las exacerbaciones, hasta micobacterias, ¿no? Entonces vale mucho la pena, esa es mi percepción, no sé cómo lo vean los demás. Yo concuerdo, creo que hoy la exacerbación también hay que fenotipificarla. Nosotros hace poquito que tenemos feno en el hospital y anecdotario de las últimas 2 semanas, pacientes con biológicos que venían exacerbados y le hacíamos feno y tenían feno de 70, 80 partes por millón. O sea, totalmente de acuerdo con la doctora, que eso también cambia mucho si es la misma enfermedad que se exacerbó o tuvo un agente viral, bacteriano u otra cosa que lo haya exacerbado. Hay trabajo ya con mepolizumab, el estudio MEX, que los pacientes estaban tratados con MEPO y tenían 144 pacientes, la mitad seguían teniendo exacerbación eosinofílica en la vía aérea por estos eosinófilos que viven aparte del pool que están en la parte sistémica. Y ahora presentó un trabajo Howell en IRS, que está en PRIN, en Lancet, que también habla de la importancia del feno en las exacerbaciones. Nosotros no tenemos posibilidad de hacer escuto inducido, también debe ser bastante complicado en una exacerbación, pero también esa fenotipificación de feno y tener neutrófilos y eosinófilos y una PCR, ellos también hacían film array para ver si tenían panel viral, para distinguir si daban corticoides o daban antibióticos. También eso es muy importante. Está ya empezando a delinear esta actitud de fenotipificar la exacerbación para no hacer un tratamiento erróneo. Sí, yo quisiera agregar, me encanta lo que dijo Erika y Fernando, pero quisiera agregar otra perspectiva. La definición y de lo que estamos conversando acá es cuando el paciente ya está con la exacerbación y con la crisis puesta. Y este concepto que a mí me gusta mucho de la ventana de oportunidad que el doctor Tattersfield postuló hace mucho tiempo, hace mucha referencia a lo que tú preguntabas, Gustavo, sobre la utilidad del corticoide cuando el paciente está empezando a generar esta ola, lo que yo le llamo el tsunami, y hace mucha referencia al uso del rescate antiinflamatorio. El rescate antiinflamatorio, obviamente en la combinación del corticoide más el beta-agonista del prolongado. ¿Y saben por qué quiero hacer referencia a esto? Porque hay cada vez más evidencia creciente de que el corticoide también tiene un efecto agudo. Hay estudios experimentales que han demostrado que en particular la budesonida tiene un efecto vasoconstrictor. Y ese efecto vasoconstrictor además también evita el edema y tiene además también un efecto inhibitorio del AMP cíclico que también produce también un efecto relajante. Por lo tanto, creo que esa perspectiva ayuda muchísimo y esa es la base, ¿no?, del rescate antiinflamatorio. Ahora, cuando ya el paciente está en el servicio de urgencia sintomático, ha sido solamente bien demostrado o, por así decirlo, o visto en los niños que altas dosis de corticoides inhalado eventualmente podrían yugular esa posibilidad de que evolucionen, no tanto así en los adultos. Acá en Chile hubo bastante discusión si es que debiese ser un primer paso esta combinación en un paciente que se presenta con estos síntomas antes de llegar a la administración del corticoide. ¿Por qué lo digo? Porque hay una tendencia muy marcada que el corticoide tiene que ser indicado por vía endovenosa. Y eso es un error conceptual, ¿no? Entonces creo que es algo que debiese tener un foco más de orientación y creo que debiesen haber más estudios clínicos que evaluaran esta posibilidad como tú plantabas, de que haya una pequeña oportunidad acotada en 20, 30 minutos, ver si hay una buena respuesta a la combinación de ambos. Perfecto, muchas gracias. Miguel, hay un par de trabajos de lo que vos dijiste para los pacientes con esa ventana de oportunidad que llevan la guardia, que hacen tratamientos con budesonida y formoterol, y lo compararon y tenían mejor respuesta y el alta más precoz en un grupo muy reducido de pacientes, creo que eran 30, 40 pacientes con respecto a SABA y SAMA. Así que es muy interesante lo que estás contando. Exacto.
Así es. Perdón, Gustavo, ¿querés hacer una conclusión final? Excelente el panel, muchas gracias chicos, la verdad, de lujo. Si querés hacer una conclusión final, que ya tenemos que, en 1 minuto tenemos que estar terminando este panel. No, básicamente tuvimos disertaciones de alto nivel, el panel, como vos dijiste, un lujo, con respuestas muy, muy contundentes, muy claras, con conceptos muy actualizados. Creo que nos enriquecemos mucho con este tipo de actividades, todos aprendemos y bueno, evidentemente hay muchas cuestiones que todavía no están definidas, muchas cuestiones que todavía son motivo de discusión y bueno, razonarlas un poquito entre todos verdaderamente es es una instancia muy útil para que tomemos por lo menos con esa o a partir de las conclusiones de estas discusiones podamos tomar nuestras decisiones en el día a día, ¿no? Así que bueno, muy agradecido, felicitarte Anita, todos te felicitaron, pero bueno, yo también quiero felicitarte por bueno, toda esta movida y esta digamos, organización tan poco tradicional. Bueno, es una tan buena innovadora. Oportunidad para que nos encontremos entre amigos y discutamos todos los temas de asma que nos interesan a todos y que siempre charlamos a veces de pasillo, un poco para que nos juntemos a charlar estos temas, así que los agradecidos somos nosotros, ha sido un honor tenerlos, así que muchísimas gracias